Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Cuando pregunté dónde sería el funeral de mi esposa, mi yerno dijo, ya la enterramos. No queríamos extraños ahí. 3 días después, ella me llamó llorando, ¿qué están haciendo con mi vida? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Mi nombre es Juan y tengo 63 años. Hasta hace 3 días, creía saber lo que era que te rompieran el corazón. Estaba equivocado. Era martes por la mañana cuando mi yerno, Héctor, me llamó. Estaba sentado en mi lugar de siempre en la mesa de la cocina, la misma mesa de roble donde Josefina y yo habíamos desayunado durante 42 años. El café se me había enfriado en las manos mientras miraba la silla vacía frente a mí, la silla donde debería haber estado sentada mi esposa. Juan. La voz de Héctor se escuchó a través del teléfono, plana y sin emociones, como si estuviera leyendo un guión. Llamo por lo de los preparativos. Sentí una presión en el pecho. Josefina había estado en el hospital durante 2 semanas, y los médicos seguían diciendo que estaba estable, que solo teníamos que esperar y ver. Pero algo en el tono de Héctor me heló la sangre. ¿Qué preparativos?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. El funeral, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Ya está hecho. Josefina fue enterrada ayer por la tarde. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que el teléfono se resbalaba de mi mano temblorosa, casi dejándolo caer sobre el gastado piso de linóleo. ¿A qué te refieres con que fue enterrada? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Fue una ceremonia pacífica? Héctor continuó, con la voz en ese mismo tono mecánico, pequeña, íntima, solo la familia directa. Familia directa. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras intentaba procesar lo que me estaba diciendo. Yo era su marido de 4 décadas. Si alguien era familia directa, era yo. Héctor, no entiendo. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no me avisaron? Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, casi podía escuchar la sonrisa burlona en su voz. No queríamos extraños ahí, Juan. Josefina no habría querido eso. ¿Extraños? Me llamó extraño en el funeral de mi propia esposa. Me quedé sentado en un silencio atónito, con el teléfono apretado contra la oreja, escuchando el sonido de los latidos de mi propio corazón retumbando como un tambor. A través de la ventana de la cocina, podía ver el jardín que Josefina había cuidado durante 25 años. Sus rosas seguían floreciendo, rojas y vibrantes, como si no supieran que quien las cuidaba se había ido. No tenías ningún derecho, susurré, con la voz apenas audible. De hecho, Juan, teníamos todo el derecho. Olivia es su familiar más cercano, y como su marido, yo estaba actuando en su nombre. El doctor dijo que la condición de Josefina se estaba deteriorando rápidamente y teníamos que tomar decisiones rápidas. Familiar más cercano. Nuestra hija Olivia tenía 35 años, llevaba casada con este hombre 8 años y, al parecer, había decidido que su propio padre no merecía despedirse de su madre. ¿Dónde está enterrada?, pregunté, mi voz sonando ahora más fuerte, impulsada por un enojo creciente que podía sentir acumulándose en mi pecho. Panteón Los Cipreses, sección 12, una lápida sencilla. Como a ella le hubiera gustado. Como a ella le hubiera gustado. ¿Cómo iba a saber Héctor qué le hubiera gustado a Josefina? En todos los años que llevaban casados, había visto que trataba a mi hija lo suficientemente bien, pero a Josefina apenas le dirigía la palabra más allá de las cortesías formales en las cenas familiares. Y aún así, aquí estaba, actuando como si conociera sus últimos deseos mejor que su propio esposo. Voy para allá ahora mismo, dije, poniéndome ya de pie y haciendo que la silla rechinara contra el piso. Esa es tu decisión, Juan. Pero no esperes grandes gestos. Ya está hecho. Ella ya no está. La llamada se cortó. Me quedé de pie en mi cocina, sosteniendo el teléfono en silencio, sintiendo como si el mundo se hubiera movido bajo mis pies. Todo se veía igual. La luz de la mañana entrando a través de las cortinas amarillas que la misma Josefina había cosido.
El gallo de cerámica que había comprado en una venta de garaje hace 15 años, descansando en el alféizar de la ventana. La cafetera todavía gorgoteando al terminar de preparar la jarra que había empezado a hacer antes de la llamada de Héctor. Pero nada era igual. Nada volvería a ser igual. Tomé mis llaves del gancho junto a la puerta trasera y me dirigí a mi camioneta. El trayecto hasta el Panteón Los Cipreses me tomó 23 minutos, y con cada kilómetro, mi confusión se volvía más profunda. ¿Cómo había pasado esto? Como mi propia familia me había excluido del momento más importante de mi vida. Josefina y yo habíamos hablado sobre la muerte, por supuesto, cuando llevas tanto tiempo casado y ambos pasan de los 60, no es una conversación que puedas evitar para siempre. Pero en todas esas pláticas, sentados en el columpio del porche en las tardes de verano o acostados en la cama durante las noches de insomnio, nunca mencionó que quería una ceremonia pequeña. Al contrario, siempre decía que quería una celebración, que quería que la gente recordara los buenos momentos. Las puertas del panteón estaban abiertas cuando llegué, el hierro negro forjado en elaboradas formas en espiral probablemente había sido impresionante hace 50 años, pero ahora solo se veía descuidado. Manejé despacio por los caminos sinuosos, pasando filas de lápidas de granito y monumentos envejecidos, buscando la sección 12. Cuando la encontré, el corazón se me encogió. Allí, en un rincón debajo de un pequeño roble, había una sencilla lápida gris con el nombre de Josefina grabado en la piedra. Josefina María Herrera, amada esposa y madre. Las fechas indicaban que tenía 60 años cuando murió, arrebatada demasiado pronto de un mundo que todavía necesitaba su dulce presencia. Me arrodillé junto a la tumba, el pasto seguía suelto y oscuro donde había sido removido recientemente. La tierra olía a fresca y húmeda, mezclada con el aroma de las rosas que alguien había dejado sobre la tumba. Rosas rosas, las favoritas de Josefina. Pero mientras estaba ahí arrodillado, algo se sentía mal. La tumba se veía nueva, demasiado nueva. La lápida estaba impecable, sin una sola marca de desgaste por la intemperie. Incluso las empresas de lápidas más rápidas necesitaban al menos una semana para grabar e instalar una, especialmente una tan elaborada. Pasé los dedos sobre las letras talladas de su nombre. Y ahí fue cuando me di cuenta de otra cosa. Las fechas estaban mal. No la fecha de nacimiento. Esa estaba correcta, 15 de marzo de 1964. Pero la fecha de muerte marcaba el 13 de octubre, ayer. Lunes. Héctor había dicho que la enterraron ayer, martes, pero la lápida decía que había muerto el lunes. Saqué mi teléfono y llamé al hospital donde Josefina había estado internada. Después de ser transferido 3 veces, finalmente logré comunicarme con su enfermera, una amable mujer llamada Sara, que había estado cuidando a mi esposa la última semana. Señor Herrera, lamento mucho su pérdida. ¿Cómo lo está sobrellevando? Sara, ¿puedes decirme exactamente cuándo falleció Josefina? Hubo una pausa. Señor, la señora Herrera fue trasladada el lunes por la mañana. Supuse que se iba a casa con su familia. ¿Está todo bien? Trasladada. No fallecida. Trasladada. Sara, ¿quién autorizó el traslado? Déjeme revisar los registros. Aquí dice que su hija, Olivia, firmó los papeles de alta. Una ambulancia la recogió alrededor de las 10 de la mañana del lunes por la mañana. Colgué sin despedirme, con las manos temblando mientras miraba fijamente la lápida frente a mí. Josefina no había muerto. Había sido trasladada del hospital por nuestra hija. Y de alguna manera, Héctor y Olivia habían organizado esta tumba, esta ceremonia, esta elaborada mentira. ¿Pero por qué? Manejé a casa aturdido, con mi mente repasando a toda velocidad un montón de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Para cuando me estacioné en mi entrada, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el patio que Josefina tanto había amado. La casa se sentía enorme y vacía al cruzar la puerta de entrada, y el silencio me oprimía como un gran peso. Fui a nuestra recámara y abrí el closet donde Josefina guardaba su ropa. Todo seguía ahí. Su vestido azul favorito, el suéter que le había comprado la Navidad pasada, los jeans gastados con los que trabajaba en el jardín. Si ella de verdad hubiera muerto, ¿alguien no habría revisado sus cosas? En su joyero sobre la cómoda,
encontré su anillo de bodas, la sencilla alianza de oro que le había puesto en el dedo hace 42 años. Nunca se lo quitaba, ni siquiera cuando estaba en el hospital. Pero ahí estaba, descansando en su ranura de terciopelo, como si lo hubiera colocado ahí cuidadosamente antes de irse. Tomé el anillo, sintiendo su peso familiar en la palma de mi mano. Y fue entonces cuando vi la nota escondida debajo del joyero. Estaba escrita con la cuidadosa caligrafía de Josefina: Juan, si encuentras esto, estoy a salvo. No confíes en Héctor. Algo anda muy mal. Te amo, J. Me fallaron las piernas y me dejé caer en la orilla de nuestra cama, aferrando la nota y su anillo de bodas. Josefina estaba viva. Estaba viva, estaba en problemas y, de alguna manera, nuestra hija y mi yerno habían convencido al mundo de que estaba muerta. Sonó el teléfono, sacándome de golpe de mis pensamientos. Miré el identificador de llamadas y no reconocí el número, pero algo me hizo contestar de todos modos. Bueno. La voz que se escuchó en la línea era temblorosa, llena de lágrimas e inconfundiblemente familiar. Juan. ¡Ay, Dios! Juan, ¿eres tú? Era Josefina. ¿Josefina? Se me quebró la voz al decir su nombre, la palabra apenas logrando escapar de mi garganta. Josefina, ¿de verdad eres tú? Los sollozos al otro lado de la línea fueron respuesta suficiente. Después de 42 años de matrimonio, conocía el sonido de las lágrimas de mi esposa mejor que los latidos de mi propio corazón. Pero escuchar su voz se sintió como presenciar un milagro y una pesadilla al mismo tiempo. Juan, gracias a Dios, susurró, con la voz ronca y forzada. He estado tratando de comunicarme contigo desde hace 2 días, pero me quitaron el celular. Por fin encontré un celular viejo en el cajón de la cocina de donde me tienen. ¿Dónde estás? ¿Estás lastimada, Josefina? Hay una tumba con tu nombre. Todos piensan que estás muerta. Lo sé. Su voz se quebró de nuevo. Vi el obituario en internet. Juan, ¿qué están haciendo con nuestra vida? ¿Qué le están diciendo a la gente sobre mí? Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Dime dónde estás. Voy por ti ahora mismo. No lo sé exactamente. Es una casa a 1 hora de la ciudad, cerca de un bosque. Tiene persianas azules y un buzón rojo al final de un largo camino de terracería. Juan, tengo miedo. Me dijeron cosas sobre ti, cosas horribles, y no sabía qué creer. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de cosas? La voz de Josefina bajó a ser apenas un susurro. Dijeron que habías estado teniendo episodios, que te habías vuelto peligroso. Me mostraron documentos médicos diciendo que tenías demencia en etapa temprana y que habías estado haciéndome amenazas. Eso es imposible. Nunca te he amenazado en toda mi vida. Lo sé ahora. Pero Juan, tenían documentos, papeles que parecían oficiales del consultorio del doctor Martínez que decían: se le han recetado medicamentos para tendencias violentas. Dijeron que los médicos recomendaron que me trasladaran a un lugar seguro hasta que pudieras recibir el tratamiento adecuado. El doctor Martínez había sido nuestro médico de cabecera durante 15 años. La idea de que él escribiera esos documentos sin mi conocimiento era absurda, pero podía entender cómo Josefina podría haberse sentido confundida y asustada. Están mintiendo, Josefina. Todo es mentira. No he visto al doctor Martínez en 6 meses, y eso fue solo para mi chequeo anual. Me conoces mejor que nadie. ¿Alguna vez he mostrado signos de demencia? ¿Alguna vez te he levantado la mano? Por supuesto que no. Por eso esto es tan confuso. Pero Héctor fue muy convincente. Dijo que lo habías estado ocultando muy bien. Que las personas con demencia temprana pueden enmascarar sus síntomas. Hizo que Olivia llorara diciendo que estaba aterrorizada por mi seguridad. Nuestra hija, nuestra propia hija había participado en este elaborado engaño. Sentí náuseas solo de pensarlo. Josefina, necesito que me escuches con mucha atención. Lo que sea que te hayan dicho es mentira. No estoy enfermo. No soy peligroso y nunca te haría daño. Han estado planeando algo, y creo que tiene que ver con dinero. Hubo una larga pausa, y cuando Josefina volvió a hablar,
su voz era más firme. La casa, Juan. Esta casa donde me tienen. Está amueblada, pero se siente raro. Como si alguien la hubiera arreglado a las prisas, y hay papeles por todos lados. Documentos legales esparcidos en la mesa del comedor. Vi nuestros nombres en algunos de ellos. ¿Qué tipo de documentos legales? No pude leerlos todos, pero vi palabras como poder notarial y planificación patrimonial. También había estados de cuenta bancarios, de cuentas que nunca antes había visto. Sentí un hueco en el estómago. Un poder notarial les daría el control sobre todas nuestras decisiones financieras, y combinado con documentación médica falsa alegando que yo era mentalmente incompetente, podrían potencialmente quitarnos todo por lo que habíamos trabajado durante más de 4 décadas. Josefina, ¿cuánto tiempo llevan planeando esto? ¿Cuándo se acercó Olivia a ti por primera vez sobre mi supuesta condición? Empezó hace como 3 meses. Comenzó a visitarnos más seguido, preguntando si te habías estado comportando de forma extraña, si habías estado olvidando cosas. Pensé que solo era una hija preocupada. Luego Héctor empezó a aparecer, preguntando por nuestras finanzas. Diciendo que querían ayudarnos a planear nuestra jubilación. 3 meses. Habían estado trabajando en esto durante 3 meses, armando su caso lentamente, reuniendo información y posicionándose para tomar el control. Darme cuenta de todo esto me golpeó como un impacto físico. El hospital, dije, más para mí que para Josefina. Arreglaron que te trasladaran del hospital. ¿Cómo te convencieron de ir con ellos? Héctor vino a mi cuarto el lunes por la mañana con los papeles del alta. Dijo que tú los habías firmado, que querías que me recuperara en un lugar tranquilo, lejos del estrés del hospital. Tenía una ambulancia de traslado esperando afuera. Juan, yo todavía estaba aturdida por los medicamentos y... Cuando me mostró tu supuesta firma en los papeles, le creí. ¿Y Olivia? ¿Dónde estaba ella durante todo esto? Estaba llorando, diciendo que estaba muy preocupada por nosotros dos. Me abrazó y me prometió que todo estaría bien, que solo necesitaban mantenerme a salvo hasta que tú consiguieras la ayuda que necesitabas. La voz de Josefina se volvió amarga. Confié en ella. Confié en nuestra hija. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la traición posándose sobre mí como una cobija pesada. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de que nuestra propia hija decidiera que éramos obstáculos a manejar en lugar de padres a los que amar y respetar. Josefina, encontré tu anillo de bodas en el joyero de arriba, junto con una nota que me dejaste. Sabías que algo andaba mal. Empecé a tener dudas el martes, al día siguiente de que me trajeron aquí. La historia de Héctor seguía cambiando. Primero, dijo que estabas recibiendo tratamiento ambulatorio. Luego, dijo que te habían hospitalizado. Y cuando pedí llamarte, dijo que tus médicos habían recomendado que no tuviéramos contacto hasta que estuvieras estable. ¿Por qué no te quitaron el celular por completo? Eventualmente lo hicieron, pero yo había escondido ese celular de tapita en mi bolsa, el que solía tener en el carro para emergencias. No se les ocurrió buscarlo ahí. Su voz se volvió urgente. Juan, los escuché hablar esta mañana. Estaban discutiendo algo sobre 48 horas. Héctor no dejaba de repetir que solo necesitaban mantener la historia durante 48 horas más y entonces todo quedaría finalizado. ¿48 horas a partir de cuándo? ¿Del funeral falso? ¿De cuándo la trasladaron por primera vez? Intenté calcular los tiempos, pero mi mente iba demasiado rápido para enfocarme en los detalles. Josefina, voy a encontrarte. ¿Puedes ver algo por las ventanas que me pueda ayudar a localizar la casa? Hay un granero rojo a casi 1 kilómetro por la carretera, y puedo ver una torre de agua a lo lejos con algo escrito, pero no logro distinguir las palabras desde aquí. No era mucho, pero era un inicio. Conocía la zona a las afueras de la ciudad lo suficientemente bien como para reducir las posibilidades. Escúchame, le dije, intentando mantener la voz tranquila y reconfortante. Quiero que escondas ese celular en un lugar seguro, pero consérvalo contigo. Si puedes, trata de tomarle fotos a cualquier documento que veas, especialmente cualquier cosa con nuestros nombres o firmas en ellos. Tengo miedo, Juan. ¿Y si me descubren?
¿Y si se dan cuenta de que he estado hablando contigo? No lo harán. Eres más fuerte de lo que ellos piensan. Sobreviviste 60 años en esta tierra, criaste a una hija y me ayudaste a construir una vida desde cero. Puedes soportar lo que sea que te echen encima por un día más. Se escuchó un ruido de fondo, voces que se acercaban. Me tengo que ir, susurró Josefina con urgencia. Están regresando, Juan. Te amo. Encuéntrame. Yo también te amo. Voy por ti. ¿Te lo prometo? La llamada se cortó. Me quedé sentado ahí en nuestra recámara, rodeado de la vida que habíamos construido juntos, sosteniendo su anillo de bodas en una mano y el teléfono silenciado en la otra. Mi esposa estaba viva, pero nuestra propia hija y yerno la tenían retenida en contra de su voluntad como parte de un elaborado plan para robarnos los ahorros de toda nuestra vida. Pero habían cometido un error crucial. Nos habían subestimado a los dos. Josefina era más fuerte y lista de lo que creían, y yo estaba muy lejos de ser el anciano confundido e indefenso que aparentemente pensaban que era. Caminé hasta mi escritorio y saqué un bloc de notas amarillo, del mismo tipo que había usado durante 40 años en mi trabajo como supervisor de obra. En la parte superior de la página, escribí línea del tiempo y comencé a enlistar todo lo que podía recordar de los últimos 3 meses. Cada visita de Olivia, cada plática con Héctor, cada pequeño detalle que había descartado por considerarlo una interacción familiar normal. Conforme escribía, empezó a surgir un patrón. El repentino interés de Héctor en nuestras finanzas. Las preguntas de Olivia sobre mi salud y mi memoria. La forma en que ambos habían animado a Josefina a agregar el nombre de Olivia a ciertas cuentas bancarias solo como medida de precaución. No solo habían planeado fingir la muerte de Josefina. Se habían estado posicionando sistemáticamente para tomar el control de todo lo que poseíamos. El funeral falso era solo el paso final de una conspiración mucho más grande. Para cuando terminé de escribir, ya pasaba de la medianoche, y había llenado 6 páginas con detalles y conexiones que no había notado antes. Mañana empezaría a hacer llamadas. Encontraría ese granero rojo y la torre de agua, y traería a mi esposa a casa. Pero primero, iba a averiguar exactamente qué tan profunda era esta conspiración y quién más estaba involucrado. Porque algo me decía que Héctor y Olivia no habían orquestado esto solos. Mientras estaba acostado en la cama esa noche, mirando el techo y aferrándome al anillo de bodas de Josefina, me hice una promesa a mí mismo y a ella. Para cuando esto terminara, se arrepentirían del día en que decidieron destruir a nuestra familia por dinero. Creían que estaban lidiando con un anciano confundido. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Desperté al amanecer todavía con el anillo de bodas de Josefina apretado en la palma de mi mano. El metal estaba caliente por mi agarre. Había logrado dormir por ratos, interrumpido por pesadillas de tumbas vacías y las lágrimas de mi hija, que ahora sabía que habían sido fabricadas. Pero la mañana trajo claridad, y con ella, una fría determinación que me sorprendió por su intensidad. Mi primera llamada fue al consultorio del doctor Martínez. La recepcionista, María, me conocía desde hace más de una década, y su voz denotó una genuina preocupación al enterarse de la supuesta muerte de Josefina. Señor Herrera, lamento muchísimo su pérdida. El doctor Martínez quería llamarle personalmente, pero no estábamos seguros de si ya estaba recibiendo visitas. María, necesito preguntarte algo muy importante. En los últimos 6 meses, ¿el doctor Martínez ha redactado algún reporte sobre mi salud mental? ¿Alguna documentación sobre demencia o comportamiento violento? Hubo una pausa. Señor Herrera, sabe que no puedo hablar de expedientes médicos por teléfono, pero no, definitivamente no. Su última visita fue en abril para su chequeo anual, y su evaluación cognitiva salió completamente normal. De hecho, el doctor Martínez anotó en su expediente lo lúcido y alerta que se veía para alguien de su edad. El alivio que sentí fue rápidamente opacado por el enojo. Héctor y Olivia habían falsificado documentos médicos utilizando el nombre de nuestro médico familiar. Esto ya no era solo manipulación familiar. Esto era fraude. María, necesito ver al doctor Martínez hoy mismo. Es una emergencia. Tiene la agenda llena, pero déjeme ver qué puedo hacer.
20 minutos después, estaba sentado en el consultorio del doctor Martínez viéndolo examinar las copias de los documentos que Héctor le había mostrado a Josefina. Su rostro se oscurecía con cada página que volteaba. Juan, estos documentos están fabricados por completo, dijo, dejando los papeles en la mesa con disgusto. El membrete es incorrecto, la firma está falsificada y toda la terminología médica está mal. Quienquiera que haya creado esto ni siquiera se molestó en investigar los procedimientos de diagnóstico adecuados. ¿Puedes darme una declaración por escrito diciendo que son fraudulentos? Absolutamente. De hecho, voy a reportar esto ante el Consejo Médico y la policía. Usar las credenciales de un médico para crear documentos médicos falsos es un delito grave. El doctor Martínez me entregó una carta oficial con el membrete de su consultorio, donde declaraba claramente que nunca me habían diagnosticado con demencia o tendencias violentas, y que los documentos en cuestión eran totalmente falsos. Esa era la primera prueba de lo que yo sospechaba se convertiría en una colección mucho más grande. Mi siguiente parada fue el Banco del Norte, donde Josefina y yo habíamos manejado nuestras cuentas por 35 años. Tomás Bustamante, el gerente de la sucursal, había manejado nuestra hipoteca y nos había ayudado con nuestra planificación financiera a lo largo de los años. Cuando entré a su oficina, su rostro se entristeció de inmediato. Juan, me quedé en shock cuando supe lo de Josefina. Por favor, acepta mi más sentido pésame. Tomás, Josefina no está muerta. Mi hija y mi yerno la tienen retenida en algún lugar en contra de su voluntad. Necesito que me ayudes a entender qué han estado haciendo con nuestras cuentas. La expresión de Tomás pasó de la compasión a la confusión y después a la preocupación. Juan, ¿te sientes bien? Porque Héctor y Olivia estuvieron aquí apenas la semana pasada con certificados de defunción y documentos de un poder notarial. Ya tenían certificados de defunción. Pues sí. Olivia estaba llorando, diciendo que necesitaban acceder a ciertas cuentas para pagar los gastos funerarios y liquidar deudas. Traía todo el papeleo en regla. Apreté los puños. Tomás, necesito que me imprimas todos los movimientos de todas nuestras cuentas de los últimos 6 meses, y necesito ver exactamente qué papeles te presentaron. Tomás dudó. Juan, voy a necesitar alguna forma de identificación y verificación. Le entregué la carta del doctor Martínez. Lee esto primero y luego llámale al doctor Martínez si necesitas confirmar que lo que te mostraron era falso. Le tomó 30 minutos a Tomás sacar todos los registros, y con cada página que salía de la impresora, el alcance de la traición de Héctor y Olivia se volvía más claro. Habían estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas durante meses. Mira esto, dijo Tomás, señalando una serie de transferencias hechas en agosto. 935,000 pesos transferidos a una cuenta a nombre de Olivia. El concepto dice, gastos médicos para Juan Herrera. Me quedé mirando la cifra. 935,000 pesos. Eso era más de la mitad de nuestra cuenta de ahorros para emergencias. Dinero que habíamos ahorrado cuidadosamente durante décadas exactamente para este tipo de situaciones. Una verdadera emergencia médica, no una inventada. Aquí hay otro, continuó Tomás, con la voz cada vez más preocupada. 646,000 pesos al fideicomiso familiar Herrera. Pero Juan, ustedes no tienen ningún fideicomiso familiar registrado con nosotros. El fideicomiso familiar Herrera, una entidad completamente inventada que probablemente Héctor había creado para desviar nuestro dinero hacia cuentas que él controlaba. Me dio náuseas pensar cuánto tiempo llevaban planeando todo esto. Tomás, ¿qué hay de las cuentas de nuestras propiedades, la cabaña en el lago de Chapala y la propiedad en renta en el centro? Los dedos de Tomás volaron sobre el teclado y su rostro palideció. Juan, según nuestros registros, ambas propiedades se vendieron hace 3 semanas. Las ganancias, 276,000 pesos, se depositaron en la cuenta del fideicomiso familiar Herrera. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La cabaña en el lago había pertenecido a mi familia por 3 generaciones. Mi abuelo la había construido con sus propias manos en 1942, y Josefina y yo pasamos allí nuestra luna de miel. La propiedad en renta en el centro era nuestro plan de jubilación, nos daba ingresos constantes que nos habrían mantenido cómodamente en nuestros últimos años. ¿Cómo es eso posible? Yo nunca firmé nada.
Tomás abrió en la pantalla de su computadora las copias digitales de los documentos de venta. Ahí estaba mi firma, gruesa y segura en los papeles que autorizaban la venta de ambas propiedades. Excepto que yo nunca había visto esos papeles en mi vida. Tomás, esa no es mi firma. Se inclinó más hacia la pantalla y luego sacó de mi archivo una tarjeta con mi firma para compararla. Incluso para mi ojo inexperto, las diferencias eran evidentes. La firma falsificada se parecía mucho, pero la N final en Juan estaba mal, y la inclinación en general era demasiado pronunciada. Tienes razón, dijo Tomás en voz baja. Juan, creo que tienes que llamar a la policía. Pero primero, yo tenía una parada más por hacer. Manejé hasta el registro público de la propiedad en el centro de la ciudad. Si Héctor y Olivia habían falsificado documentos para vender nuestras propiedades, habría un rastro de papeleo, y quería ver exactamente qué habían presentado. La empleada del registro de la propiedad era una mujer mayor llamada Doña Rosa, que había trabajado ahí durante 40 años. Cuando le expliqué lo que buscaba, desapareció en el cuarto del fondo y regresó con un folder grueso. Aquí están los registros de venta de ambas propiedades, dijo, esparciendo los documentos sobre el mostrador. Aunque debo decir, señor Herrera, que estas ventas ocurrieron rapidísimo. Por lo general, hay más papeleo, más tiempo para inspecciones y negociaciones. Analicé los documentos con detenimiento. Los precios de venta estaban muy por debajo del valor de mercado. La cabaña se había vendido en 765,000 pesos cuando valía fácilmente 1,275,000 pesos, y la propiedad del centro se había vendido en 1,411,000 pesos cuando propiedades similares se estaban vendiendo por encima de 1,700,000 pesos. Doña Rosa, ¿quién manejó estas ventas? ¿Qué agencia de bienes raíces? Ella señaló un sello en la parte inferior de cada documento. Soluciones Inmobiliarias Prestigio. Es una empresa relativamente nueva, llevan operando tal vez 2 años. Nunca había escuchado hablar de Soluciones Inmobiliarias Prestigio, pero algo en el nombre me inquietaba. Le di las gracias a Doña Rosa y me dirigí a casa, con la mente dando vueltas llena de preguntas y una creciente sensación de urgencia. De regreso en la casa, esparcí todos los documentos sobre la mesa del comedor. La carta del doctor Martínez, los estados de cuenta bancarios, los documentos de la venta de las propiedades y la línea del tiempo que había escrito la noche anterior. El patrón se volvía más claro, pero todavía faltaban piezas. Agarré el teléfono y llamé a información para pedir el número de Soluciones Inmobiliarias Prestigio. Cuando logré comunicarme a su oficina, contestó una alegre recepcionista: Soluciones Inmobiliarias Prestigio, le atiende Carla, ¿en qué le puedo ayudar? Llamo por unas propiedades que se vendieron recientemente a través de su empresa. Las propiedades Herrera, una cabaña y una casa en renta en el centro. Oh, sí. Esas las manejó el señor Héctor personalmente. Dijo que eran propiedades familiares que necesitaban ser liquidadas rápidamente para cubrir gastos médicos. ¿El señor Héctor? Ese era mi yerno. ¿Me puede decir más sobre el señor Héctor? ¿Es agente en su empresa? De hecho, es el dueño de la empresa. Fundó Prestigio hace como 2 años. Es muy profesional, se especializa en ventas rápidas para familias en situaciones de crisis. Colgué sin decir otra palabra. Héctor no solo había participado en la venta de nuestras propiedades. Había creado toda una empresa de bienes raíces falsa para facilitar el robo. Esto no era avaricia oportunista. Esta era una conspiración cuidadosamente planeada a largo plazo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, vi una foto que me heló la sangre. Era la foto de unos documentos legales esparcidos en una mesa, y se podía ver claramente la firma de Josefina en lo que parecía ser un testamento. El mensaje de texto debajo de la foto era de Josefina: encontré esto escondido en la recámara. Tienen un nuevo testamento con mi firma. Todos se lo dejan a Olivia. Juan, yo nunca firmé esto. Me quedé mirando la imagen, haciendo zoom en la firma. Era una buena falsificación, mejor que las que habían usado para la venta de las propiedades, pero podía haber diferencias sutiles. La J en Josefina era demasiado elaborada, y ella siempre hacía un pequeño bucle en su F, que no estaba en esta versión.
Mientras estudiaba el testamento falsificado, otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Esto no se trataba solo de robarse nuestros bienes actuales. Se estaban posicionando para heredar todo lo que poseíamos, creando documentos legales que anularían cualquier testamento legítimo que pudiéramos haber tenido. Pensé en el plazo de 48 horas que Josefina había escuchado. ¿Qué pasaba después de 48 horas? ¿Qué se iba a finalizar? Entonces caí en cuenta. Si Josefina permanecía muerta por un cierto periodo de tiempo, y si tenían documentos falsificados demostrando que ella había cambiado su testamento antes de morir, podrían reclamar toda la herencia sin que yo pudiera presentar ningún recurso legal. Solo necesitaban el tiempo suficiente para que el papeleo fraudulento fuera procesado por el sistema. Pero habían cometido varios errores críticos. Habían subestimado mi determinación para encontrar la verdad. Habían dejado un rastro de papeles que una investigación cuidadosa podría seguir. Y, lo más importante, no habían contado con la inteligencia y el ingenio de Josefina. Junté todos los documentos en un folder y me dirigí a mi camioneta. Era hora de visitar la comandancia de policía, y esta vez tenía suficiente evidencia para exigir una investigación completa. Al ir manejando por la ciudad, pasé por el panteón donde habían montado el funeral falso de Josefina. Ver esa lápida con su nombre me llenó de una ira renovada, pero también de algo más, una determinación fría y calculadora. Habían intentado borrar a mi esposa del mundo y robarse la vida que habíamos construido juntos. Pero Josefina estaba viva, y yo tenía las pruebas de sus delitos. Ahora era momento de hacerlos pagar por cada mentira que habían dicho y cada documento que habían falsificado. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez, yo iba a ser quien dictara las reglas. El comandante Daniel Morales había sido mi amigo por más de 20 años. Habíamos servido juntos en el cuerpo de bomberos voluntarios, y nuestras esposas habían estado en el mismo club de lectura antes de que Josefina estuviera tan ocupada con su jardín. Cuando entré a su oficina esa tarde llevando mi folder con evidencia, pude ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre su deber profesional y la incredulidad personal. Juan, siéntate, me dijo, señalando la silla al otro lado de su escritorio. Tomás Bustamante me llamó del banco. Está preocupado por ti. Dice que estás haciendo unas acusaciones muy graves en contra de Olivia y Héctor. Puse el folder sobre su escritorio y lo abrí con cuidado. Daniel, necesito que mires esta evidencia con una perspectiva neutral. Olvida que me conoces. Olvida que viste crecer a Olivia. Solo fíjate en los hechos. Durante la siguiente hora, le expliqué todo a detalle, los documentos médicos falsificados, las ventas fraudulentas de las propiedades, las transferencias bancarias y la falsa empresa de bienes raíces de Héctor. La expresión de Daniel se volvía más seria con cada revelación, y para cuando le mostré la foto que me mandó Josefina del testamento falsificado, ya estaba recargado en su silla con los brazos cruzados. Juan, si al menos la mitad de esto es cierto, estamos hablando de múltiples delitos graves, abuso contra personas mayores, fraude, falsificación, robo de identidad. La lista sigue. Todo es cierto, Daniel. Y hay más. Saqué mi celular y le mostré los mensajes que Josefina había mandado desde la casa donde la tenían. Mi esposa está viva y está siendo retenida contra su voluntad. Necesito que me ayudes a encontrarla. Daniel estudió las fotos en mi teléfono y luego descolgó el teléfono de su escritorio. Sara, necesito que saques todo lo que tengamos sobre Soluciones Inmobiliarias Prestigio y hagas una revisión de antecedentes de Héctor. Además, llámale al doctor Martínez y pídele que venga con esos documentos médicos falsos. Colgó y me miró directamente. Juan, voy a ser directo contigo. Este es el tipo de caso que destruye familias permanentemente. Si seguimos adelante con esta investigación, no hay vuelta atrás. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Josefina, sola y asustada en alguna casa remota, creyendo que su propia familia se había puesto en su contra. Pensé en 42 años de matrimonio, de haber construido una vida juntos en las buenas y en las malas, en la promesa que le había hecho de amarla y protegerla hasta que la muerte nos separe. Daniel, ellos ya destruyeron a nuestra familia cuando decidieron robarnos la vida y fingir la muerte de mi esposa. Solo estoy intentando salvar lo que queda de ella. 20 minutos después, Sara regresó con una hoja impresa de la computadora y una expresión sombría. Comandante, va a querer ver esto.
Soluciones Inmobiliarias Prestigio fue registrada hace 18 meses por Héctor. Pero mire esto, la dirección comercial es un apartado postal y el número de teléfono manda a un servicio de buzón de voz. No hay una oficina física. Le entregó a Daniel otra hoja de papel. Y aquí está la verificación de antecedentes de Héctor. Tiene 2 arrestos previos por fraude financiero en Jalisco, ambos de antes de casarse con Olivia. Los cargos fueron retirados en ambos casos por falta de pruebas. Fraude financiero. Mi yerno era un delincuente de carrera, y mi hija o había sido engañada por él o se había convertido en su cómplice voluntaria. Pensar en eso me revolvió el estómago. ¿Hay más?, continuó Sara. Llamé a la oficina de registro de la propiedad para preguntar por esas ventas. Dijeron que era inusual porque ambas ventas se manejaron como liquidaciones de emergencia. Lo que significa que se brincan los tiempos de espera normales y los requisitos de inspección. Alguien pagó tarifas adicionales para agilizarlas. Daniel asintió sombríamente. ¿Qué hay del certificado de defunción que usaron en el banco? Esa es la parte interesante. Llamé al registro civil y no hay ningún acta de defunción archivada a nombre de Josefina Herrera. Lo que sea que mostraron en el banco, era una falsificación total. La evidencia era abrumadora. Pero yo todavía necesitaba encontrar a Josefina. Saqué la foto que me había enviado de la casa donde la tenían retenida. Las persianas azules, el buzón rojo, el granero rojo a lo lejos. Daniel, ¿puedes ayudarme a localizar esta casa? Josefina dijo que estaba a 1 hora de la ciudad y que podía ver una torre de agua con algo escrito. Daniel estudió las fotos en mi teléfono y luego llamó a uno de sus oficiales, un joven llamado Ricardo, que había crecido en la zona. Ricardo, dale un vistazo a estas fotos. ¿Reconoces este lugar? Ricardo entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Luego, se le iluminó el rostro. Esa parece ser la propiedad de los Morales. Sin relación con usted, comandante. Está a unos 45 minutos por la carretera estatal 12. Ha estado vacía por años, pero escuché que alguien la estaba rentando hace poco. ¿A quién le pertenece la propiedad ahora? Déjeme revisar los registros estatales. Ricardo desapareció y regresó 10 minutos después con las escrituras de la propiedad. Le pertenece a algo llamado Fideicomiso Familiar Herrera, comprada hace 6 meses por 156,000 pesos. El Fideicomiso Familiar Herrera. De nuevo. Héctor llevaba planeando esto por al menos 6 meses, tiempo suficiente para comprar una propiedad remota donde pudiera esconder a Josefina mientras llevaban a cabo su plan. Daniel se puso de pie y agarró su cinturón de equipo. Juan, quiero que te quedes aquí mientras revisamos esta propiedad. Si Josefina está retenida contra su voluntad, esto se convierte en una situación de rehenes y no puedo involucrar a civiles. Daniel, es mi esposa. No me voy a quedar aquí sentado mientras. No te vas a quedar aquí sentado, lo interrumpió. Vas a ir a la oficina de la fiscalía para presentar los cargos formales. Tenemos que actuar rápido con esto, porque si Héctor se da cuenta de que lo estamos investigando, podría entrar en pánico y hacer algo desesperado. 1 hora más tarde, estaba sentado frente a la fiscal Patricia Hernández, una mujer astuta de unos 50 años, que escuchó atentamente mientras le contaba toda la historia. Ella tomaba notas de forma constante, pidiendo aclaraciones de vez en cuando o solicitando ver documentos en específico. Señor Herrera, basándome en lo que me ha mostrado, estoy preparada para presentar cargos por abuso de adultos mayores, fraude, falsificación, robo de identidad y secuestro. Pero quiero ser clara en algo. Si su hija estuvo involucrada en la planificación de esta conspiración, enfrentará los mismos cargos que su esposo. La realidad de esa afirmación me pegó como un golpe físico. Mi hija, la niñita a la que le enseñé a andar en bicicleta y ayudaba con las tareas, podría enfrentarse a años de cárcel. Pero luego pensé en las firmas falsificadas, las cuentas bancarias manipuladas y el engaño tan elaborado que había destrozado a nuestra familia. Patricia, entiendo que la justicia tiene que ser ciega, incluso cuando involucra a la familia. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Josefina. Esta vez era una foto de Héctor y otro hombre al que no reconocí. Ambos estaban sacando cajas de la casa. El texto decía, están llevándose todo.
Los escuché decir algo de ir hacia el aeropuerto esta noche. Creo que planean huir. Le mostré el mensaje a Patricia y su expresión se endureció. Están destruyendo evidencia y preparándose para escapar. Esta situación acaba de volverse crítica contrarreloj. Ella levantó su teléfono y llamó a la línea directa de Daniel. Comandante, tenemos que actuar ahora. Están destruyendo evidencia y podrían estar planeando huir de la jurisdicción. Mientras Patricia se coordinaba con la policía, me quedé mirando la foto que Josefina había mandado. El hombre que estaba con Héctor era alto y delgado, llevaba una gorra de béisbol y lentes oscuros. Algo en su postura me parecía familiar, pero no lograba ubicar dónde lo había visto antes. Entonces caí en cuenta. Saqué mi teléfono y busqué entre mis fotos hasta encontrar lo que buscaba. Una foto de la fiesta de cumpleaños de Olivia de hace 2 años. Ahí en el fondo estaba el mismo hombre platicando con Héctor cerca de la mesa del buffet. Este no fue un delito improvisado. Héctor llevaba años planeando esto, posiblemente desde antes de casarse con mi hija. Nos había identificado como objetivos, investigado nuestros bienes y se había posicionado sistemáticamente para robarse todo por lo que habíamos trabajado. Pero el descubrimiento más devastador aún estaba por llegar. Sentado en la oficina de la fiscalía, esperando noticias sobre el cateo en la casa, empecé a comprender el alcance total de lo que habían hecho Héctor y Olivia. No solo nos habían robado dinero y propiedades. Nos habían robado nuestras identidades, nuestras relaciones y nuestra confianza mutua. Habían puesto a la hija contra la madre, al marido contra la esposa y a la familia contra la familia. Habían convertido el amor mismo en un arma, usando nuestros lazos más profundos en nuestra contra. El teléfono de Patricia sonó, y ella contestó de inmediato. Comandante, la encontraron. Solo podía escuchar lo que decía Patricia, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Lograron escapar. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y la señora Herrera? Ya veo. Sí. Tráigala aquí de inmediato. Colgó y se volteó hacia mí, con una mezcla de buenas y malas noticias dibujadas en el rostro. Juan, encontraron a Josefina. Está a salvo, pero muy alterada. Héctor y su cómplice huyeron como 30 minutos antes de que llegara la policía. Y se llevaron la mayor parte de la evidencia con ellos. Pero Josefina está bien. Ella está bien. Daniel la está trayendo hacia acá en este momento y luego la llevaremos al hospital para un chequeo. Pero Juan, hay algo más que necesitas saber. El corazón se me encogió. ¿Qué pasa? También encontraron a Olivia en la casa. No estaba con Héctor cuando huyó. Estaba encerrada en una recámara trasera, llorando y preguntando por ti. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. ¿Encerrada? ¿Quieres decir que también era prisionera? Eso parece. El comandante Morales dijo que estaba histérica, afirmando que Héctor había amenazado con hacerles daño a ti y a Josefina si ella no cooperaba con su plan. Dijo que nunca fue su intención que las cosas llegaran tan lejos. Me quedé sentado en un silencio atónito, intentando procesar esta nueva información. ¿Había sido mi hija una víctima todo este tiempo, manipulada y obligada a cooperar mediante amenazas, o esta era solo otra capa de engaño? 20 minutos después, la puerta se abrió y entró Josefina, escoltada por una mujer policía. Se veía exhausta y asustada, pero cuando me vio, se soltó de la oficial y corrió a mis brazos. Juan, susurró contra mi pecho, con todo su cuerpo temblando. Creí que me estaba volviendo loca. Creí que realmente estabas enfermo, y no sabía qué creer. La abracé con fuerza, sintiendo la sólida realidad de su presencia después de pasar 3 días creyendo que estaba muerta. Ya se acabó, dije, aunque sabía que eso no era del todo cierto. Estás a salvo. Detrás de Josefina, pude ver otra silueta en la puerta. Olivia, escoltada por 2 oficiales. Tenía la cara empapada en lágrimas y la ropa desaliñada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, gesticuló una sola palabra, papá. La niñita que solía treparse a mi regazo para que le leyera cuentos antes de dormir ya no estaba, había sido reemplazada por una mujer de 35 años que, o nos había traicionado por completo, o había quedado atrapada en una red de manipulación y amenazas. Mientras abrazaba a Josefina y miraba a nuestra hija,
Me di cuenta de que la parte más difícil de esta pesadilla apenas comenzaba. Nos habíamos encontrado, pero ahora teníamos que averiguar si alguna vez podríamos volver a confiar el uno en el otro. Y en algún lugar allá afuera, Héctor seguía libre, con acceso a cuentas que contenían millones de nuestros pesos y sin nada que perder. La sala de interrogatorios de la comandancia se sentía como una sala de juicios donde se decidiría el destino de nuestra familia. Josefina estaba sentada a mi lado, agarrándome la mano con fuerza, mientras que al otro lado de la mesa, Olivia nos miraba con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. La fiscal Hernández estaba sentada a la cabecera de la mesa con una grabadora digital entre nosotros, y el comandante Morales estaba recargado en la pared con los brazos cruzados. Olivia, empezó Patricia, con tono profesional pero no desagradable. Necesitamos que nos cuentes todo desde el principio. ¿Cuándo te habló Héctor por primera vez sobre las finanzas de tus padres? Nuestra hija respiró hondo, temblando, y se limpió los ojos con un pañuelo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Fue hace como 2 años, justo después de que sus deudas de apuestas empezaron a acumularse. Deudas de apuestas. Otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Héctor no solo había sido avaricioso. Había estado desesperado. ¿Cuánto debía?, preguntó Patricia. Al principio, dijo que eran solo 255,000 pesos, pero siguió creciendo. Cada vez que creía que ya lo teníamos controlado, confesaba que le debía más dinero a personas diferentes. A Olivia se le quebró la voz. Para la primavera pasada, le debía más de 1,360,000 pesos a gente muy peligrosa. Sentí que la mano de Josefina me apretaba con más fuerza. 1,360,000 pesos era más de nuestros ingresos anuales antes de jubilarnos. Con razón Héctor había estado tan interesado en nuestras finanzas. Cuéntanos sobre la primera vez que mencionó el dinero de tus padres, dijo el comandante Morales desde su posición junto a la pared. Olivia me miró directamente por primera vez desde que entró a la habitación. Papá, él dijo que tú y mi mamá tenían muchísimo más dinero del que necesitaban, que solo lo tenían guardado mientras los más jóvenes batallaban para salir adelante. Al principio, sonaba casi razonable, como que tal vez podrían ayudarnos con un préstamo. Pero nosotros los hubiéramos ayudado con tan solo pedirlo, dijo Josefina, con la voz cargada de dolor. Tú lo sabes, ¿verdad? Lo sé ahora, mamá. Pero Héctor tiene una manera de hacer que las cosas suenen lógicas, incluso cuando no lo son. Dijo que ustedes nunca accederían a prestarnos tanto dinero, que nos darían sermones sobre la responsabilidad y nos harían sentir culpables. Eso dolió porque, en parte, era verdad. Si Olivia hubiera venido a pedirnos 1,360,000 pesos para pagar deudas de apuestas, probablemente habríamos insistido en que Héctor entrara a tratamiento primero, pero nunca habríamos abandonado a nuestra hija en su momento de necesidad. Patricia se inclinó hacia el frente. ¿Cuándo pasó el plan de pedirles ayuda a robarles el dinero? Pasó de a poco. Primero, Héctor sugirió que tal vez deberían agregarme a algunas de sus cuentas bancarias solo en caso de emergencia. Decía que era común que los hijos adultos tuvieran acceso a las finanzas de sus padres. La voz de Olivia se volvió más firme conforme continuaba. Luego empezó a hablar de lo injusto que era el hecho de que todo pasaría a mis manos eventualmente de todos modos, así que ¿por qué teníamos que esperar hasta que ustedes se murieran? La crueldad casual de esa declaración me quitó el aliento. Mi propia hija había sido convencida de que nuestras muertes eran solo un inconveniente que retrasaba su herencia. ¿De quién fue la idea de fingir la muerte de tu madre?, preguntó el comandante Morales sin rodeos. Olivia se encogió como si la hubieran abofeteado. De Héctor. Dijo que sería temporal, solo el tiempo suficiente para acceder al dinero y pagar sus deudas. Me prometió que una vez que pasara el peligro, encontraríamos a mamá viva en algún lugar y diríamos que había sido un terrible malentendido. ¿Y te creíste eso? La voz de Josefina fue cortante de incredulidad. Quería creerlo. Mamá, para ese entonces, los acreedores de Héctor estaban haciendo amenazas. No solo contra él, sino también contra mí. Uno de ellos se presentó en mi trabajo. Otro me siguió al súper. Yo estaba aterrorizada. Patricia tomó nota en su libreta. ¿Héctor te mostró pruebas de esas amenazas?
Me enseñó mensajes de texto y correos, fotos de nuestra casa tomadas desde la calle, números de placas de carros que supuestamente nos habían estado siguiendo. Olivia hizo una pausa y luego levantó la vista al caer en la cuenta de algo. Nunca se me ocurrió verificar nada de eso. ¿Y si algunas de esas amenazas también eran falsas? Esa posibilidad quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Si Héctor había fabricado el peligro para manipular y obligar a cooperar a Olivia, encajaba perfecto con todo lo demás que habíamos descubierto sobre su carácter. Cuéntanos sobre los documentos médicos, dije, intentando mantener la voz firme. Los que decían que yo tenía demencia. Olivia dejó caer los hombros. Héctor dijo que tenía un amigo que podía crear expedientes médicos que parecían auténticos. Los necesitaba para convencer a mamá de que no era seguro que ella estuviera cerca de ti. Yo sabía que estaba mal, papá. Pero me daba mucho miedo lo que pasaría si no podíamos pagar esas deudas. ¿Y la firma del doctor Martínez? ¿Cómo la falsificó Héctor? Hizo que consiguiera una copia de uno de tus expedientes médicos viejos durante la última cita de mamá. Dijo que necesitaba ver el formato para poder ayudarte a aplicar para algún tipo de programa de descuentos para adultos mayores. A Olivia se le quebró por completo la voz. Robé tu expediente médico del consultorio del doctor y se lo di a mi esposo para que pudiera falsificar documentos para robarles. El peso de esa confesión se sintió en toda la habitación como una cobija pesada. Nuestra hija no solo había sido manipulada. Había participado activamente en la conspiración, aun cuando creyera que lo hacía para protegerse a sí misma y a Héctor del peligro. Patricia continuó con sus preguntas de manera metódica. Cuéntanos sobre el funeral falso. Héctor arregló todo. Dijo que en la funeraria le debían un favor por unos trabajos de construcción que les había hecho. Acordaron armar una ceremonia falsa y poner una lápida temporal. El plan era quitarla después de unas semanas y decir que había habido un error administrativo. Un funeral falso. La imagen de esa lápida con el nombre de Josefina me atormentaría el resto de mi vida. Pero saber que todo había sido montado no lo hacía menos doloroso. ¿Qué hay de la venta de las propiedades?, preguntó el comandante Morales. La firma de tu padre fue falsificada en esos documentos. Héctor dijo que él podía encargarse de esa parte sin involucrarme directamente. Sabía que se estaban vendiendo las propiedades, pero no le pedí detalles porque no quería saber cómo lo estaba haciendo. Ignorancia deliberada. Nuestra hija había elegido no saber los detalles de cómo nos estaban robando porque el saberlo habría hecho imposible negar su complicidad. Olivia, le dije, con la voz cargada de tristeza. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto había ido demasiado lejos? Me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando vi el testamento falsificado, papá. Héctor había creado documentos que nos habrían dado todo de inmediato, no solo lo suficiente para pagar sus deudas. Ahí fue cuando entendí que nunca tuvo la intención de detenerse solo con resolver su problema de apuestas. ¿A qué te refieres?, preguntó Patricia. El testamento que falsificó no solo me dejaba todo a mí. Específicamente te excluía a ti, papá. Decía que mamá había decidido que eras mentalmente incompetente y que no se te podía confiar la herencia. La voz de Olivia ahora apenas se escuchaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que Héctor no intentaba salvar nuestro matrimonio ni protegernos de los cobradores. Estaba intentando robar todo por lo que ustedes habían trabajado toda su vida. La habitación quedó en silencio mientras procesábamos esta revelación. El plan de Héctor había sido mucho más extenso y malicioso de lo que en un principio pensamos. No solo había querido robar nuestros bienes actuales. Quería asegurarse de que yo me quedara sin nada incluso después de que se revelara la falsa muerte de Josefina. ¿Fue ahí cuando intentaste detenerlo?, preguntó Josefina. Olivia asintió. Le dije que teníamos que cancelar todo, que teníamos que decirles la verdad y encontrar otra manera de manejar la situación de las deudas. Y fue entonces cuando él se detuvo a medias, tocándose la muñeca con cuidado. Fue entonces cuando la voz del comandante Morales sonó dura. Fue entonces cuando me agarró de la muñeca y me la retorció hasta que grité. Dijo que ya era demasiado tarde para echarnos para atrás, que ya estábamos metidos hasta el fondo. Dijo que si intentaba advertirles.
Les diría a sus acreedores que mi papá tenía el dinero que le prestaran y que irían por ustedes en vez de por nosotros. Otra manipulación, otra capa de amenazas diseñada para asegurar que Olivia siguiera cooperando. Pero esta vez, la amenaza había sido de violencia física directa contra nuestra hija. ¿Por eso te encerró en la recámara de la casa de seguridad?, preguntó Patricia. Cuando la policía rodeó la casa, Héctor entró en pánico. Dijo que yo me había convertido en un riesgo, que sabía demasiado y no se podía confiar en mí. Me esposó a la base de la cama y me dijo que regresaría por mí en cuanto averiguara cómo salvar la situación. Pero no regresó, observé yo. No. Su cómplice, un tipo llamado Tito, que se suponía nos ayudaría a desaparecer, le dijo a Héctor que la policía ya tenía demasiada evidencia. Tito le dijo que su única opción era llevarse todo el dinero al que tuvieran acceso y huir a la frontera con Estados Unidos de inmediato. Así que Héctor había abandonado a nuestra hija cuando su plan se vino abajo, dejándola para que enfrentara las consecuencias sola. De una manera retorcida, eso me dio un poco de satisfacción. Demostraba que Héctor nunca había amado de verdad a Olivia. Ella solo había sido una herramienta más en su engaño. Olivia, dijo Patricia con suavidad, necesitamos saber sobre el dinero. ¿Cuánto robó Héctor y cuánto se puede recuperar? Olivia metió la mano en su bolsa y sacó un papel doblado. Llevé un registro de todo porque me daba mucho miedo lo que estábamos haciendo. La cantidad total que se llevó Héctor fue de 4,029,000 pesos. La mayor parte se fue a pagar sus deudas de apuestas, pero se quedó con cerca de 1,020,000 pesos en efectivo para su plan de escape. 4,029,000 pesos. Casi todo lo que habíamos ahorrado a lo largo de 4 décadas de matrimonio, desaparecido para pagar las imprudentes apuestas de Héctor y financiar su elaborado engaño. ¿Se puede recuperar algo de eso?, pregunté. Patricia consultó sus notas. Las transferencias bancarias se pueden rastrear y posiblemente revertir, pero los pagos en efectivo a los acreedores probablemente se perdieron para siempre. Tal vez logremos recuperar del 40 al 50% del total, pero tomará tiempo y un proceso legal. La mitad de los ahorros de toda nuestra vida, quizás, si teníamos suerte. Era mejor que nada, pero significaba que nuestros planes de jubilación estaban destruidos, que nos habíamos quedado sin seguridad financiera y que nuestra familia estaba destrozada. Hay algo más, dijo Olivia en voz baja. Héctor me dijo que si su plan funcionaba, a mí también me iba a dejar. Tito tenía una novia allá en Estados Unidos, y Héctor planeaba desaparecer con ella una vez que tuviera acceso a todo el dinero. Me iba a abandonar, tal como me abandonó hoy. La última traición. Héctor había manipulado a nuestra hija, destruido a nuestra familia y se había robado los ahorros de nuestra vida. Todo esto mientras planeaba abandonar a Olivia tan pronto como ya no le sirviera. Miré a mi hija, la vi de verdad por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Tenía 35 años, pero en ese momento, parecía la niñita asustada que solía venir a buscarme cuando tenía pesadillas. Había tomado decisiones terribles, pero también había sido víctima de un maestro de la manipulación que se había aprovechado de su amor y su miedo para sus propios propósitos egoístas. Olivia, le dije con cuidado, lo que pase ahora depende, en parte, de ti. ¿Estás dispuesta a testificar en contra de Héctor? ¿Estás dispuesta a ayudarnos a recuperar el dinero que se pueda encontrar? Asintió de inmediato. Sí, papá. Haré lo que sea necesario para tratar de arreglar esto. Sé que nunca podré deshacer lo que he hecho, pero quiero ayudar a atrapar a Héctor y a recuperar todo lo posible de lo que les robó. Patricia cerró su libreta. Olivia, se te van a imputar los cargos de conspiración y fraude, pero tomando en cuenta tu cooperación y las pruebas de que también fuiste víctima de la manipulación de Héctor, recomendaremos que se te reduzcan los cargos y se te asigne servicio comunitario en lugar de tiempo en la cárcel. No era el final que yo esperaba, pero era más justicia de la que había imaginado. Nuestra hija enfrentaría las consecuencias de sus acciones, pero no pasaría años en la cárcel por haber sido manipulada por un criminal de carrera. Mientras nos preparábamos para salir de la sala de interrogatorios, Olivia estiró la mano y me tocó el brazo con timidez. Papá, ¿crees que tú y mi mamá podrán perdonarme algún día? Miré a Josefina y pude ver las mismas emociones encontradas en sus ojos que yo sentía en mi corazón. Nuestra hija nos había traicionado,
pero ella también había sido traicionada. Nuestra familia se había quebrado, pero tal vez podría reconstruirse. No lo sé, dije con sinceridad, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Todavía no era perdón, pero era esperanza. Y a veces, la esperanza es suficiente para empezar el largo camino de regreso hacia la confianza. 6 meses después de esa horrible semana en octubre, Josefina y yo estábamos en la cocina de nuestra nueva casa, una modesta propiedad de un piso a las afueras de la ciudad, más chica que la casa que perdimos, pero llena de algo que nuestro antiguo hogar nunca tuvo. Paz. Las batallas legales finalmente habían terminado. Héctor había sido detenido en la frontera norte intentando cruzar a Estados Unidos con 1,071000 pesos en efectivo y un pasaporte falso. Ahora cumplía una condena de 12 años en una prisión federal por fraude a personas de la tercera edad, robo de identidad y secuestro. Su cómplice, Tito, se había vuelto testigo protegido a cambio de una condena reducida, dando un testimonio clave sobre la planeación a largo plazo y el historial delictivo de Héctor. Habíamos recuperado 2,414000 de los 4,029,000 pesos que Héctor se había robado. No era todo, pero, sumado al pago del seguro de vida de mi empresa constructora y la pensión del seguro social de Josefina, era suficiente para mantener un estilo de vida cómodo, aunque más modesto. La casa que perdimos por embargo al no poder probar que nos pertenecía durante el proceso legal se había vendido, pero descubrimos que no la extrañábamos tanto como hubiéramos pensado. La nueva casa era más fácil de mantener, gastaba menos luz, y lo que era más importante, no guardaba ningún recuerdo de traición ni engaño. «Está sonando la campana de la estufa», gritó Josefina desde la sala, donde estaba arreglando unas flores en un jarrón. «¿Ya están listos los panecillos?» Saqué los panecillos del horno, las partes de arriba doraditas soltaban vapor en el aire cálido de la cocina. Hoy era el día de Acción de Gracias, nuestra primera celebración familiar desde que la verdad había salido a la luz, y Olivia venía a cenar. La relación con nuestra hija había sido la parte más difícil de nuestra recuperación. Ella había cumplido 6 meses de arraigo domiciliario y había completado 200 horas de servicio comunitario trabajando con ancianos víctimas de fraude financiero. El juez había sido indulgente gracias a su cooperación y a las pruebas de que ella también había sido manipulada por Héctor. Pero las consecuencias legales solo eran una parte del proceso de sanación. El trabajo emocional había sido mucho más duro. Josefina y yo habíamos pasado meses en terapia, tanto juntos como por separado, superando el trauma de la traición y los complejos sentimientos de rabia, tristeza y pérdida que surgieron al descubrir que tu propia hija había participado en robar los ahorros de toda tu vida. La terapeuta, la doctora Sofía Chávez, nos había ayudado a entender que perdonar no significaba olvidar, y que reconstruir la confianza era una decisión que teníamos que tomar todos los días. Olivia también había estado yendo a terapia, trabajando para comprender cómo había permitido que la manipularan y aprendiendo a reconocer las señales de alerta del abuso emocional. También se había unido a un grupo de apoyo para personas que habían sido explotadas económicamente por sus parejas, y descubrió que, por desgracia, su experiencia no era única. El timbre sonó a las 4 en punto. Olivia siempre había sido muy puntual, incluso desde niña. Abrí la puerta y me encontré a nuestra hija parada en el porche con un refractario tapado en las manos y la incertidumbre en sus ojos. «Hola, papá», dijo suavemente. «Traje puré de camote». «Pasa», le dije, haciéndome a un lado para dejarla entrar. «Tu mamá está en la sala». Los primeros minutos siempre eran incómodos. Todavía estábamos aprendiendo a ser una familia de nuevo, a tener pláticas normales sin el peso de lo que había pasado colgando sobre cada palabra. Pero poco a poco, mientras preparábamos la comida juntos y nos sentábamos en la pequeña mesa del comedor, parte de la antigua familiaridad empezó a regresar. «La casa está hermosa», dijo Olivia, mirando a su alrededor la cálida iluminación y la sencilla decoración que había elegido Josefina. «Se siente muy pacífica». «Y lo es», respondió Josefina, pasándole el puré de papa. «Tu padre y yo hemos descubierto que no necesitamos tanto espacio ni tantas cosas como creíamos». Y era verdad. Esta casa más chica nos había obligado a deshacernos de muchas de nuestras pertenencias, conservando solo las cosas que realmente nos importaban. En el proceso, redescubrimos cosas que habían estado guardadas durante años, álbumes de fotos del principio de nuestro matrimonio,
cartas que nos habíamos escrito el uno al otro durante mi despliegue en el extranjero, y pequeños recuerdos de los viajes que habíamos hecho juntos. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo?, le pregunté a Olivia. Había estado desempleada desde su arresto, y le estaba costando mucho encontrar trabajo con sus antecedentes penales y sabiéndose públicamente su participación en el caso del fraude. De hecho, les tengo buenas noticias, dijo, y se le dibujó una pequeña sonrisa en el rostro. La organización de apoyo a víctimas donde hice mi servicio comunitario me ofreció un puesto de medio tiempo. No pagan mucho, pero es un trabajo valioso, y me dijeron que mi experiencia me da credibilidad ante otras víctimas de fraude financiero. Josefina soltó el tenedor. ¿Vas a trabajar con adultos mayores que han sido estafados? En parte sí, pero también con personas de todas las edades que han sufrido abuso financiero por parte de sus parejas o sus propios familiares. Los estaré ayudando a navegar por el sistema legal y a conectarse con recursos para su recuperación. La voz de Olivia se volvió más fuerte mientras hablaba. La doctora Chávez cree que ayudar a otras personas que han pasado por experiencias similares podría ser muy sanador para mí. Era apropiado, en cierto modo. El momento más oscuro de nuestra hija se había convertido en el cimiento de su oportunidad para ayudar a otros a no caer en la misma trampa en la que ella había caído. Había un círculo completo en todo esto que se sentía casi como justicia. Mientras cenábamos, evitamos cuidadosamente hablar de Héctor o de los detalles específicos de lo que había pasado. En su lugar, compartimos historias sobre nuestras nuevas rutinas, el trabajo voluntario de Josefina en el refugio de animales local, mi trabajo de medio tiempo ayudando a otros jubilados con proyectos de mantenimiento de sus casas, y el lento proceso de Olivia para reconstruir su vida. He estado pensando en algo, dijo Olivia mientras levantábamos los platos. La doctora Chávez me sugirió que podría servir de ayuda si les escribo a ambos una carta explicando todo lo que estaba pensando y sintiendo durante esos meses en que Héctor estaba planeando el fraude. No para poner excusas, sino para ayudarles a entender por qué tomé las decisiones que tomé. Josefina y yo nos miramos. Habíamos hablado de esta posibilidad en nuestras propias sesiones de terapia. ¿La doctora Chávez nos había mencionado que a muchas familias les resultaba útil cuando el culpable era capaz de expresar sus procesos de pensamiento, siempre y cuando se hiciera sin tratar de evadir la culpa o minimizar su responsabilidad? ¿Crees que eso te ayudaría?, pregunté con cuidado. Creo que sí. Hay cosas que quiero que sepan sobre cómo Héctor manipuló la situación, pero también hay cosas de las que yo necesito hacerme responsable. Momentos en los que sabía que lo que hacíamos estaba mal, pero decidí seguirle la corriente de todos modos por miedo o por egoísmo. Josefina se estiró por encima de la mesa y tocó brevemente la mano de Olivia. Estamos dispuestos a leerla cuando estés lista para escribirla. Después de cenar, nos sentamos en la sala a tomar un café y ver cómo se ponía el sol por el gran ventanal que daba al oeste. El silencio entre nosotros ahora era cómodo, y ya no se sentía tenso o lleno de acusaciones que no nos atrevíamos a pronunciar. Estábamos aprendiendo a estar juntos otra vez sin tener que mencionar constantemente el trauma que nos había traído hasta aquí. Papá, dijo Olivia de repente, ¿te puedo preguntar algo? Asentí. ¿Crees que algún día podrás volver a confiar en mí por completo? Me refiero a confiar en mí de verdad, no solo decir que lo haces porque somos familia. Era la pregunta que había estado temiendo y esperando a partes iguales. La respuesta sincera era complicada, y no estaba seguro de si Olivia estaba lista para escucharla. No lo sé, dije finalmente. La confianza no es solo una decisión que tomas de una vez. Es algo que vas construyendo a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Ahora mismo. Confío en que estás genuinamente arrepentida de lo que pasó y que estás trabajando para tomar mejores decisiones. Pero confiar en ti por completo. Eso tomará más tiempo. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo quería que supieran que estoy comprometida a ganármela de nuevo, sin importar cuánto tiempo tome. Josefina se inclinó hacia adelante en su silla. Olivia, hay algo que tu padre y yo queremos decirte. Hemos estado trabajando en nuestro testamento y en la planificación del patrimonio con un abogado, y queremos que sepas que tú sigues siendo nuestra beneficiaria. Olivia abrió mucho los ojos. Mamá, no tienen por qué. Déjame terminar. Sigues siendo nuestra hija y te seguimos amando. Lo que hizo Héctor no cambia eso,
Pero va a haber ciertas medidas de seguridad. El dinero estará en un fideicomiso bajo un administrador independiente, y se te irá entregando de a poco a lo largo del tiempo. Sujeto a condiciones como recibir asesoría financiera y mantenerte lejos de problemas legales. Fue un punto intermedio al que habíamos llegado tras meses de pláticas y consejos por parte de nuestro abogado y nuestra terapeuta. Queríamos que Olivia supiera que ella seguía siendo parte de nuestra familia y de nuestro futuro, pero también necesitábamos protegernos y asegurarnos de que nuestro dinero se utilizaría con responsabilidad. Creo que es justo, dijo Olivia, con los ojos llenos de lágrimas. Más que justo, tomando en cuenta lo que les hice. Ya cuando la velada estaba llegando a su fin y Olivia se preparaba para irse, se giró hacia nosotros en la puerta con una última confesión. Quiero que los dos sepan algo. Incluso cuando le estaba ayudando a Héctor con su plan, incluso cuando les estaba mintiendo y robando, nunca dejé de amarlos. Sé que probablemente eso no signifique mucho en este momento. Pero es verdad. Solo me asusté y me confundí tanto que se me olvidó cómo se ve realmente el amor. Josefina la abrazó con mucha fuerza. A veces, amar significa tener que tomar decisiones difíciles y enfrentar verdades incómodas. Todos seguimos aprendiendo a hacer eso. Después de que Olivia se fue, Josefina y yo nos sentamos en el pequeño porche de la entrada, cobijados y viendo cómo salían las estrellas en el despejado cielo de noviembre. El aire se sentía fresco y limpio, trayendo el olor a leña de la chimenea de algún vecino. ¿Crees que tomamos la decisión correcta?, preguntó Josefina, refiriéndose a nuestra decisión de mantener la relación con Olivia a pesar de todo lo que había pasado. Creo que tomamos la única decisión con la que podíamos vivir, le respondí. Es nuestra hija. Eso no excusa lo que hizo, pero tampoco deja de ser verdad. Josefina asintió, recargándose más cómodamente en mi hombro. Me quedé pensando en algo que dijo la doctora Chávez. Que perdonar no se trata de olvidar o hacer como que nada pasó. Se trata de decidir no dejar que el dolor defina tu futuro. Ambos habíamos cambiado a lo largo de estos últimos 6 meses. El trauma de la traición y la pérdida financiera nos había envejecido en ciertos sentidos, pero también había fortalecido nuestra relación mutua. Habíamos aprendido que podíamos sobrevivir perdiéndolo casi todo en lo material, siempre y cuando aún nos tuviéramos el uno al otro. El dinero que Héctor nos había robado representaba 40 años de trabajo duro, ahorros cuidadosos y gustos sacrificados. Pero sentado ahí en nuestro porche, me di cuenta de que lo que realmente había intentado robarnos era más valioso que el dinero. Nuestra confianza mutua, nuestra sensación de seguridad, nuestra fe en la familia. Pero había fracasado. Sí, nuestra jubilación sería más modesta de lo que habíamos planeado. Sí, tendríamos que ser más cuidadosos con el dinero y más cautelosos a la hora de confiar en los demás, pero seguíamos juntos, seguíamos con salud y todavía éramos capaces de encontrar la felicidad en los pequeños placeres. Juan, me dijo suavemente Josefina, ¿te arrepientes de haberte defendido? ¿Alguna vez has deseado simplemente haberlos dejado salirse con la suya para evitarte todo este dolor y tantas complicaciones? Consideré seriamente la pregunta. Durante los procesos legales hubo momentos en los que me pregunté si de verdad buscar justicia valía el costo emocional que estaba pagando. Ver a Olivia esposada y cómo se la llevaban para cumplir su condena, había sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. Pero luego pensé en todas las demás familias que podrían convertirse en víctimas si a personas como Héctor se les permitiera operar sin ningún tipo de consecuencia. Pensé en todos los ancianos con los que Olivia ahora estaba trabajando, que habían quedado devastados por culpa de algún fraude financiero, todo porque nadie había querido enfrentar a sus abusadores. No, respondí al final. No me arrepiento. Lo que hizo Héctor fue pura maldad, y dejarlo que se saliera con la suya nos habría vuelto cómplices de lo que sea que le fuera a hacer a sus próximas víctimas. La verdad era que, al dar pelea, habíamos ganado algo con muchísimo más valor que el dinero. Habíamos recuperado nuestra dignidad, nuestra capacidad de actuar y nuestra fe en la posibilidad de que exista la justicia. Nos negamos a ser víctimas. Mientras nos preparábamos para irnos a dormir esa noche, me encontré a Josefina de pie frente al espejo del baño, lavándose los dientes con una sencilla alianza de oro de regreso en su dedo, en donde pertenecía. Verla ahí, después de todo lo que habíamos pasado, me llenó de un profundo sentimiento de satisfacción. ¿No hay arrepentimientos?, le pregunté, haciéndole eco a su pregunta anterior.
Me sonrió a través del espejo. Ninguno. Estamos en la quiebra, traumatizados y distanciados de nuestra única hija. Pero, de alguna manera, soy más feliz de lo que he sido en muchos años. ¿Cómo es eso posible? Porque ahora sabemos quiénes somos en realidad y sabemos qué es lo que de verdad importa. Todo lo demás son puros detalles. Tenía razón. Habíamos perdido el dinero, las propiedades y la ilusión de la armonía familiar. Pero habíamos ganado algo mucho más valioso. La certeza de que nuestro amor mutuo podía sobrevivir a cualquier prueba, y que juntos, éramos más fuertes que cualquier cosa que el mundo nos arrojara. Mientras apagaba las luces y me acomodaba en la cama junto a mi esposa, pensé en el futuro. Vendrían más retos, habría más decisiones que tomar sobre nuestra relación con Olivia, y más ajustes que hacer a nuestra actual y reducida situación económica. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía el anhelo de enfrentar esos retos a su lado. Héctor había intentado destruirnos, pero lo único que logró fue hacernos más fuertes. Y eso, pensé mientras el sueño por fin me vencía, era la mejor venganza de todas.